Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir la palabra del Señor ahí en Génesis 32, 24 al 30. Prepare su Biblia. Génesis 32, 24 al 30. El tema de hoy lo estoy titulando Brazos de Amor. Que los brazos de amor, sin lugar a duda, que son los brazos de Dios. Y nosotros debemos acudir a esos brazos de amor del Señor. Y sígame con su vista ahí en Génesis 32, 24 al 30. Dice la palabra del Señor así de esta manera. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Que Dios bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros a Jacob luchando por la bendición que él necesitaba. Eh, Hay muchas cosas que podrían traer temor a nuestro corazón, pero no solo temor, sino también desilusión. eh, puede ser una causa que el corazón de nosotros puede estar atrapado y no dejarnos avanzar para tomar las bendiciones que nosotros necesitamos o deseamos tener. Y esas bendiciones, por supuesto que son bendiciones que Dios ya tiene en su mano para nosotros, pero muchas de las veces nosotros no avanzamos porque algo nos está deteniendo. Y puede ser temor, puede ser desilusión, puede ser tristezas, pero en este caso aquí vemos nosotros a Jacob, que él estaba lleno de temor porque él se había portado muy mal con su hermano Esaú. Si usted lee toda la vida de Jacob, capítulos anteriores a este capítulo 32, nos podemos dar cuenta que Jacob, él había robado de una manera estratégica, había robado las bendiciones de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque esas bendiciones eran por la primogenitura. Hay una bendición de parte de Dios para aquellos que son los primogénitos o los primeros hijos o el primer hijo. Pero Jacob había robado a su hermano Esaú esa primogenitura. Esaú había menospreciado esas bendiciones, no las valoró, no las tomó en cuenta y él las vendió, ¿verdad? Jacob, con todo el entendimiento de lo que significaba esa bendición, él se la compró por un plato de lentejas, ¿verdad? Y su hermano Esaú la vendió. Eh, Vemos nosotros que Jacob siempre amó la bendición de Dios. Siempre amó esa bendición de Dios y no la tomó en poco. Vemos nosotros ahí en Génesis 25, del 31 en adelante. Fíjese nada más en Génesis 25, 31 en adelante.
Ahí es donde se encuentra esta historia de estos dos hermanos. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Ahí se encuentra, ¿verdad?, este suceso donde Jacob, él pues prácticamente le compró, Esaú vendió la primogenitura, pero se considera como un robo porque no le dio a su hermano, ¿verdad?, sin interés alguno. Se lo dio con el interés de quitarle la bendición. Y aquí vemos nosotros que Jacob, él amaba la bendición de Dios desde siempre. Y eso causó algo muy importante en el corazón de Dios. Si nosotros vamos en Romanos 9:13, dice así, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y fíjese, Dios es quien dice estas palabras acerca de Jacob y acerca de Esaú. Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En otras palabras, la actitud de cada uno de ellos es tomada en cuenta en el corazón de Dios. Jacob, aun cuando hizo mal de arrebatarle o robarle aquella bendición a su hermano, a Dios le agradó que Jacob amara la bendición de Dios, porque lo que tenía Esaú era la bendición de Dios por ser el primer hijo de su padre. Así que Esaú menospreció esa bendición y dice Dios, a Esaú aborrecí, pero a Jacob yo lo amé. Y eso me muestra a mí que Dios toma en cuenta que la persona ame la bendición de Dios, que siempre esté buscando esa bendición. Ahora, en base a esta historia, vamos nosotros de regreso al capítulo 32, donde leímos al principio, y cuando Jacob venía de regreso para encontrarse con su hermano, ya habían pasado como 21 años. Jacob había salido huyendo de la casa de sus padres porque su hermano Esaú había dicho, cuando muera mi padre yo voy a matar a mi hermano Jacob por lo que él me hizo. Ya habían pasado 21 años y ahora Jacob venía de regreso a donde se encontraba su hermano Esaú. Y Jacob venía temblando de miedo, de terror, porque no sabía cómo iba a actuar su hermano Esaú al verlo a él. Así que eso es precisamente lo que estaba enfrentando Jacob. Y ahí vemos nosotros que cuando Jacob ya estaba cerca de su hermano, Jacob comenzó a hacer un plan para encontrarse con su hermano y hace grupos de sus trabajadores, pero también hace grupos de toda su familia para que vayan grupo por grupo encontrándose con su hermano cuando viniera a encontrarse con él. Pero llegó un momento en que Jacob se quedó en el lugar donde estaba acampado y ahí en el versículo 24, Génesis 32, 24 y 25 dice así, así se quedó Jacob solo
y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí vemos nosotros que Jacob comenzó a tener una lucha con un varón que se le presentó de noche. Fue de noche cuando él tuvo un encuentro con este varón y ahí comenzó a luchar. Pero no era una lucha campal donde había golpes ni nada de eso por el estilo. No, esto era una lucha diferente a lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? O entender de una lucha de golpes, de dominar de una manera incorrecta. No, esta era una lucha diferente. ¿Cómo era esta lucha entre Jacob y este varón? Si usted pone atención ahí en todo esto, podemos ver nosotros que Jacob estaba abrazado de este varón, suplicando que lo bendijera. Versículo 26 dice así: y dijo el varón con quien luchaba Jacob, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Fíjese nada más. La lucha esta es que Jacob estaba pidiendo la bendición. Y el varón le dice que cuando ya estaba rayando el alba, le dice: déjame, porque ya raya el alba. Quiere decir que toda la noche fue una noche larga de una lucha intensa, tratando de soltarse de Jacob, y Jacob no lo soltaba. Lo tenía asido, lo tenía abrazado, pidiendo, suplicando la bendición. Dice: no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba abrazado de aquel varón. Ahora, se cree según los grandes teólogos, dicen que este varón era el mismo Señor Jesucristo antes de encarnarse. Lo podemos ver nosotros también, este mismo varón que se encontraba frente a Josué cuando Josué estaba listo para ir a conquistar a Canaán, ya que acababan de cruzar el río Jordán. Ahí estaba Josué viendo hacia Jericó, y vio a un varón con una espada desenvainada en Josué capítulo 6. Y le dice: ¿eres con nosotros o eres contra nosotros? Y le dice aquel varón que tenía la espada en su mano, dice: no, mas soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces vemos nosotros ahí que Josué adora a aquel varón. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es que ningún ángel acepta adoración de ningún hombre, porque ningún ángel es digno de ser adorado por los hombres. Solamente el único que acepta la adoración es Dios mismo. Así que vemos nosotros que este varón es el mismo Señor, y aquí vemos nosotros que Jacob mismo en el versículo 30 dice así: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios. Note usted lo que dijo Jacob: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Por qué dice
Jacob eso porque él sabía que cualquier hombre que vea cara a Dios caería muerto. Podemos caer muertos. Aún en el tiempo antiguo como en este tiempo, cualquiera de los hombres que veamos a Dios cara a cara caeríamos muertos. ¿Por qué? Porque Él es santo. En su totalidad Él es santo y nosotros no somos dignos de verlo cara a cara. Solamente a quien Él quiere manifestarse y que la persona siga con vida, así va a ser. Y el Señor se lo dijo a Moisés en Éxodo 33, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y así sucedió también con Moisés en ese momento. Así que esta lucha fue una lucha directamente con Dios, con el Señor. Jacob estaba abrazado del Señor. Él estaba suplicando al Señor que lo bendijera y decía, no te dejaré si no me bendices, no te voy a dejar, no me voy a soltar de ti si tú no me bendices. Aquí vemos nosotros que después de 21 años Jacob seguía amando entrañablemente con todo su ser, alma, mente, espíritu, cuerpo, entrañas, con todo, su interior y su exterior, seguía amando la bendición de Dios. Se abrazaba de Dios por la bendición. Precisamente por eso vemos nosotros que Dios dice, amé a Jacob de una manera grande. Eso es lo que Dios está diciendo de Jacob. Amé a Jacob, lo amé, lo amé. ¿Por qué? Porque Jacob también amaba a Dios. Siempre. Así que eso, tome usted este ejemplo y guárdelo en su corazón. Guárdelo, porque es muy importante que usted y yo aprendamos a amar al Dios Todopoderoso. Y ahí es donde vemos nosotros que no es en vano amar a Dios, amar las bendiciones de Dios, desearlas con todo nuestro corazón, esas bendiciones. No las tome en poco, no tome en poco las bendiciones que Dios tiene para usted ahí en su palabra. Es muy importante buscar las bendiciones de Dios con hambre, con sed. El mismo Señor Jesucristo habla de tener hambre y sed de justicia, que en estos tiempos debemos nosotros tener hambre y sed de justicia. En otras palabras, esa hambre y esa sed de justicia es tener hambre de la palabra de Dios, que se cumpla la palabra de Dios en usted, en su vida, en sus hijos, en su familia. Eso es lo que estaba experimentando Jacob en ese momento, esa hambre de Dios. Ahora, aquí puedo ver en este pasaje que el Señor, Dios mismo, era el que estaba luchando con Jacob. Pero el Señor no se podía librar de Jacob en toda la noche. A lo largo de la noche no se podía librar de aquel abrazo que estaba dándole Jacob. Jacob estaba abrazado y el Señor no se podía librar de ese abrazo de Jacob. La pregunta es, ¿estaría mucho más fuerte Jacob que Dios mismo como para que Dios no se librara de ese abrazo? No, Jacob, las fuerzas del hombre no físicamente hablando prácticamente no son nada. Para el gran poder de Dios no es nada. Pero entonces, ¿qué es lo que no dejaba que Dios
se pudiera librar de aquellas fuerzas de Jacob. Es algo muy hermoso lo que nosotros podemos ver. ¿Qué fue lo que no dejó que Dios se librara de ese abrazo de Jacob? ¿Qué es lo que lo detenía? Yo creo que Dios, en primer lugar, como lo leímos ahí en Romanos, el amor que Dios tenía a Jacob. Eso es lo que estaba deteniendo a Dios. El mismo amor tan grande y eterno y tan hermoso, ese amor de Dios, que no dejaba que él se librara de los brazos de Jacob. El gran amor de Dios. Es un amor que la verdad no podemos nosotros explicarlo así a ciencia cierta, describirlo, porque como es amor eterno, hay tantas cosas que nosotros no podemos decirlo con palabras. Yo creo que el amor de Dios, a lo que nosotros podemos entender aquí en la tierra, nosotros entendemos así de este tamaño para el gran amor de Dios, que es inmenso. Cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios, nos vamos a sorprender, vamos a quedar con la boca abierta de tantas cosas que Dios nos va a enseñar, lo que significa su gran amor, que aquí en la tierra usted y yo no pudimos entender en una totalidad. No lo pudimos entender. Solamente entendimos un poquito, muy poco. Pero precisamente no tenemos que entenderlo, sino que debemos dejar. Lo único que nosotros debemos hacer es dejar que el amor de Dios fluya en nuestro corazón y nos llene. Nos llene de su presencia, de su gozo, de su paz. Eso es todo. Nada más disfrutar el gran amor de Dios y darle gracias todos los días por ese gran amor. Yo creo y lo digo, que lo que no dejó que Dios se librara de los brazos de Jacob era el gran amor de Dios hacia Jacob. Segundo lugar, Dios amaba a Jacob porque Jacob estaba mostrando que él también lo amaba. Y en esa demostración que Dios estaba viendo en el corazón de Jacob, Jacob estaba abrazado, diciendo, no te vayas, por favor, no te vayas. No me dejes aquí solo. Y Jacob se abrazaba más, se apretaba más. Es como un niño que no quiere que se vaya su papá o su mamá. Y el niño se abraza más y más. Y lo quieren soltar de ahí de la pierna y por un buen tiempo no se pueden soltar. No es que el papá no tenga suficientes fuerzas para librarse de aquel abrazo de su pequeñito. No, el papá tiene muchas más fuerzas. Pero en la ternura, el amor que le tiene a su niño, a su niña, no lo deja soltarse. No, es más, hasta ya ni quiere ir a trabajar, ya ni se quiere ir de viaje. ¿Por qué? Porque su niño le está suplicando, su niña le está suplicando que no se vaya. Así es, de esa manera es como estaba sucediendo ahí con Dios y Jacob. Jacob estaba como un pequeño, abrazado de Dios y estaba llorando. Fíjese nada más, no lo dice ahí en la palabra, no está escrito, pero yo lo puedo ver que está implicado. Jacob no estaba pasivo, él no estaba pasivo, estuvo toda la noche abrazado de Dios.
Jacob no estaba nada más ahí, no te vayas, por favor, mira, yo te necesito. No, no estaba así. Jacob estaba abrazado. Jacob estaba, dice ahí que luchaba. Lo que muestra que estaba cuerpo a cuerpo, cara a cara. Estaba abrazado de Dios y él, sin lugar a duda, que estaba llorando y suplicando que lo bendijera y que no se fuera. Por favor, no te vayas, te necesito. Recuerde que el miedo en el corazón de Jacob era que tenía miedo de que su hermano lo matara a él y matara a toda su familia. Y ese miedo, sin lugar a duda, puedo decir que Jacob le suplicaba a Dios que no se apartara de él. No te vayas, por favor, quédate conmigo. Cuando esté mi hermano frente a mí, yo quiero que tú estés conmigo. Por favor, acompáñame. Eso es algo que no está escrito. Pero ¿qué le pediría usted a Dios si estuviera en la misma condición que estaba o se encontraba Jacob? Yo en lo personal, yo le pediría a Dios, por favor, yo quiero que tú estés conmigo. Y fíjese que Moisés, eso fue lo que le pidió a Dios. Si usted va a Éxodo capítulo 33, Dios le había dicho anteriormente a Moisés que el pueblo era muy rebelde y que él ya no iba a ir con ellos a ningún lugar, que nada más iba a mandar a su ángel que los guiara, los cuidara, los introdujera a la tierra prometida, pero que la presencia de Dios ya no iba a ir con ellos. Moisés, cuando Dios le dice esto, ahí en Éxodo 33, le dice a Moisés, si tu presencia no va conmigo, no nos muevas de aquí, no me muevas. Yo no quiero caminar si tu presencia no está conmigo. Tú me llamaste para sacar a este pueblo, ahora yo te he obedecido, ahora yo quiero que tú vayas conmigo. Y Moisés le suplicó a Jehová eso y Jehová le dice, está bien, te voy a dar lo que me has pedido. Y Moisés dice, bueno, ¿y en qué voy a conocer que tú sí vas a ir conmigo? Muéstrame tu gloria, yo te quiero ver tu presencia. Ay, Moisés, estás pidiendo algo muy difícil, Moisés. No hay hombre que vea a Dios y viva. Ahí en Éxodo 33 le está diciendo eso. Y vemos nosotros que Moisés sigue insistiendo y dice, está bien, en tal lugar, Moisés, está la roca y ahí en la hendidura de la roca ahí te vas a meter. Yo cuando pase voy a poner mi mano y voy a tapar la roca y cuando pase voy a quitar mi mano y vas a ver mis espaldas, nada más mis espaldas. Y ahí fue cuando Dios manifestó su presencia, su gloria ante los ojos de Moisés. Cuando Moisés vio las espaldas de Dios, Moisés cayó al suelo pidiendo misericordia. Cayó temblando y él dijo, voy a morir, he visto a Dios y voy a morir. Y Jehová, él dijo, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero fíjese nada más, ahí vemos nosotros también a Moisés pidiendo de la presencia de Dios. Al igual que Jacob estaba pidiendo de su presencia para poder llegar con su hermano. ¿Por qué? Porque la bendición más grande que usted y yo podemos tener, al igual que Moisés y Jacob, Abraham y que todos los siervos de Dios que están escritos en la palabra del Señor, es la presencia de Dios. Esa es la bendición mucho más grande que nosotros podemos tener. Así que ame más
más la bendición de la presencia de Dios que cualquier otra bendición. Porque si usted ama la bendición de la presencia de Dios, prácticamente tiene todo. Tenemos todo. No necesitamos absolutamente nada. Ahora, fíjese nada más. Ahí vemos nosotros que Jacob estaba abrazado del Señor llorando. Esto es lo único que puede detener al Señor. No hay ningún otro poder, no hay ningún otro poder que pueda detener al Señor, más que verdaderamente uno esté amando de su presencia, amando de su misericordia, amando de su bendición, ¿verdad? Deseándolo con todo el corazón. Ahora, ahí podemos nosotros ver que tal vez Jacob estaba diciendo, mírame, Señor, estoy asustado por lo que mi hermano me puede hacer. Perdóname por todo lo que yo hice. Ahí Jacob, sin lugar a duda, también estaba pidiendo perdón a Dios por todo lo que había hecho. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón delante de Dios, eso es algo que llena el corazón de Dios. Y Dios se detiene para escuchar ese arrepentimiento de aquel hombre, de aquella mujer. Puedo recordar cuando Zaqueo estaba frente al Señor Jesús y el Señor le dijo, mira, Zaqueo, ven, voy a ir a tu casa. Zaqueo estaba súper contento, tan feliz con la presencia del Señor Jesucristo en su casa, que esa presencia del Señor comenzó a desbordar el corazón de Zaqueo, tanto que Zaqueo dijo, si yo en alguna cosa he defraudado a algún hombre, yo le voy a devolver 4 veces lo que yo le haya robado. ¿Por qué? Porque eso marcaba la ley. Pero Zaqueo estaba dispuesto a pagar lo que la ley le marcaba, le ordenaba, pero porque él estaba desbordante con la presencia del Señor ahí en su casa. Y no solamente en su casa, sino en su corazón. Estaba llenando el Señor el corazón de Zaqueo. Eso es precisamente lo que cada persona necesita, la presencia de Dios para ser bendecido, para ser despojado de todo aquello que le agobia, todo aquello que le está estorbando para que las bendiciones de Dios lleguen a su vida. También puedo recordar a aquella mujer, María Magdalena, que cuando la iban a apedrear, el Señor Jesús estaba ahí en la orilla de ella y el Señor Jesús prácticamente con sus palabras hizo que todos aquellos acusadores tiraran uno a uno la piedra y se fueran acusados por su propia conciencia. Y esta mujer, agradecida por el amor que el Señor le estaba brindando a ella, note usted ahí el amor del Señor Jesucristo, ella lo siguió más tarde y donde él se encontraba cayó a sus pies ungiéndolo con un perfume de mucho valor. Pero no solamente eso, sino que besaba sus pies y los enjugaba con sus propias lágrimas y su cabello, agradecida por el gran amor del Señor Jesús. Precisamente, hermanos, amigo, amiga, el Señor Jesús tiene tanto amor para usted que el Señor Jesús, Él está dispuesto a recibirle. Él jamás le cerró las puertas a ninguno de los que se arrepintieron delante de Él. Ahora, el resultado de buscar esa bendición en los brazos del Señor. Vamos a regresar a Génesis 32. Fíjese nada más lo que
sucede después de que Jacob estaba abrazado del Señor, suplicando, llorando por la bendición, por su presencia con él. El resultado de buscar esa bendición en los brazos del Señor. Génesis 32, 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjese nada más. Aquí Dios mismo le pregunta a Jacob por su nombre y Jacob dice, me llamo Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, o el que le quita aquel lugar, aquel puesto importante a alguien más. El Señor le dice, ya no se va a llamar Jacob tu nombre, ya no vas a ser ladrón o usurpador, ahora tu nombre se va a llamar Israel. ¿Qué significa Israel? Precisamente ahí en el 28 dice, el que lucha con Dios y con los hombres y ha vencido. Pero ¿cuál era la lucha de Jacob? Luchar por la bendición, por ser bendecido, por obtener la bendición. En otras palabras, Israel significa luchar por la bendición con Dios y con los hombres y sale victorioso. Eso es el significado de Israel y ese es el resultado por haber luchado con todo su amor, con toda el hambre de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo en Génesis 33, versículo 1 al 4. Vea el resultado. ¿Qué es lo que sucedió cuando ya Dios lo bendice? Porque dice ahí que en ese momento lo bendijo. Ahora dice ahí en Génesis 33, 1. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Fíjese nada más. ¿Qué sucedió? Jacob, aquí vemos nosotros que al encontrarse con su hermano, él hizo unas estrategias para encontrarse con su hermano, pero él se postró 7 veces. Pero se postraba delante de Dios 7 veces. ¿Y qué sucedió? Dios cambió el corazón de Esaú, el hermano de Jacob. Cuando llegó Esaú a enfrentarse con Jacob, vemos nosotros que lo abrazó, dice que se echó sobre su cuello y lo besó a su hermano, lo besó y lloraron de gozo, de felicidad por volverse a encontrar. La presencia de Dios estaba con Jacob. Si Jacob no se hubiera abrazado de la manera que se abrazó de Dios mismo, no hubiera sucedido esto. Sin lugar a duda que en ese encuentro Dios estaba presente. Dios estaba tomando el control. ¿Tiene usted algún problema? Ame a Dios. Abrácese de su bendición. Suplíquele al Señor que lo cambie primero a usted, que cambie su corazón, cambie sus pensamientos, así como cambió Jacob, porque ya no era el mismo usurpador, Dios lo cambió.
le cambió su nombre, le cambió sus actitudes, le cambió su manera de pensar. Ahora era un hombre temeroso, era un hombre con un corazón humilde delante de Dios. Ahora pedía perdón a Dios mismo. Ahora estaba también él dispuesto a pedir perdón a su hermano. Él estaba, si usted lee ahí, de todos los regalos que le estaba enviando a su hermano, eran en forma de súplica, de pedir perdón. Era un hombre ya transformado. Muchas de las veces nosotros queremos las bendiciones, pero sin ser renovados, sin ser transformados, las bendiciones no llegan. Sin humillarnos delante de Dios tampoco van a llegar esas bendiciones. Debemos ser personas quebrantadas. Dice el mismo rey David, al corazón contrito y humillado no lo desecharás tú, oh Dios. Los brazos de Dios están llenos de amor, pero Él ama a quien está dispuesto a pedir de su bendición y de su presencia. Ahora, estas bendiciones que Jacob tomó aún continúan para el resto de su descendencia por años, por siglos. Y podemos ver nosotros en Isaías 41, dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, con mi derecha de justicia. Yo te voy a sostener con mi brazo derecho. Fíjense nada más, los brazos de amor del Señor siempre están con Israel, siempre están con su descendencia, siempre están con todos aquellos que claman a Él y con su familia. Dice en el versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Ahora, y continúa hablando ahí promesas de ayuda, de bendición. Pero dice en Isaías 43, 1, así, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Le cambió de Jacob a Israel, te puse nombre, mío eres tú. Importante, es muy importante ver lo que Dios hizo en Jacob. Pero ahora el Señor Jesús le dice a usted y a mí, en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor nos llama, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. ¿Estás trabajado y cargado? Yo te voy a hacer descansar. ¿Cómo estaría Jacob? Estaba asustado, cargado. Estaba él con una carga que no podía solo, precisamente por eso se abrazó de Dios mismo. Dice Cristo Jesús, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted quiere tener descanso en su corazón, en su alma, venga al Señor. El Señor, Él está con sus brazos abiertos. Murió en la cruz del Calvario con sus brazos abiertos.
llamando a todo el mundo. Él está dispuesto a darle un abrazo. Precisamente lo que hizo con Jacob, también lo quiere hacer con usted. Lo quiere hacer conmigo. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, lléname con tu presencia. Abrázame, Señor. Él es el pastor, el buen pastor. Él es el pastor que levanta a sus corderitos en sus brazos. Fíjese lo que dice en Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor es muy cariñoso, Él muy cuidadoso, abraza a sus corderitos y a la recién parida la lleva despacito, no la va apresurando. Así que el Señor, Él le llama a usted que venga a sus brazos. Él quiere que usted también se abrace y le diga cuáles son las bendiciones que usted necesita. Lo que usted necesite, el Señor lo tiene en su mano. Pero el Señor quiere algo de usted, muy valioso. Lo único que el Señor demanda de usted y de mí es el corazón y el alma, que se lo entreguemos a Él. Usted necesita ser bendecido, bendecida. Dígale al Señor, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Señor, perdona todos mis pecados, porque he pecado contra ti. Perdóname por no haberte buscado como debería buscarte, pero ahora, Señor, me rindo a ti. Te suplico que tu presencia me rodee a mí y a mi familia, y nos guardes de todo mal, y nos bendiga, Señor, conforme a las riquezas en gloria que tú tienes. En tu nombre, Señor Jesús, te lo ruego. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón y mi espíritu y todo mi ser completo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente y el Señor esté con usted y su familia.